Espero que todos tengáis un buen seguro. No lo digo por lo que voy a predicar hoy, pero todos tenemos, imagino que si pidiera que levantarais la mano, todos podíamos explicar que tenemos algún seguro contratado con una empresa aseguradora. Si hiciéramos un inventario de todo lo que tiene valor en nuestra vida, en nuestro hogar, elementos materiales, incluso inmateriales, quizás de lo general a lo particular. Podríamos hablar de un negocio que está asegurado, podríamos hablar de un local comercial, una oficina, de nuestro hogar, el seguro de vida, el seguro de la salud, la actividad profesional, la empresa, el coche, los que tengan una embarcación pues también supongo que tienen un seguro, la moto, la responsabilidad civil, en fin, podríamos hacer un gran listado de cosas que podemos asegurar hoy en día. El mercado de los seguros ha evolucionado con el tiempo y ha creado nuevos y imaginativos seguros para nuestra vida, dependiendo de las necesidades de cada persona. Partes del cuerpo clave en la vida de algunos también se pueden asegurar. Algunos que para el desempeño de su actividad profesional pues necesitan, han asegurado sus piernas, como algún que otro futbolista, por si alguna vez pasa algo y puedan pues no verse comprometido su economía, sino seguir cobrando de ello. Algunos han asegurado sus manos, como un portero o como las manos de un cirujano, que dependen de sus manos. Hay seguros para casi todo, pero creo que es en Inglaterra una empresa de seguros llamada Lloyds ideó uno de los seguros más curiosos del mundo. Una póliza para proteger a las personas y a los inmuebles de daños derivados del encuentro con lo desconocido. Una póliza que llamaban así, en inglés, antihechizos. Ofrece la cobertura contra la posibilidad de ser abducido por un extraterrestre, las consecuencias de convertirse en un hombre lobo o en un vampiro, así como los daños derivados de la presencia de fantasmas en tu casa. Bueno, no sé si todavía está activo esa póliza de seguros, pero si entráis en esa empresa, Lloyds de Inglaterra, podéis ver que ofrecían esta gama, dijéramos, de seguros para poder asegurar tu vida. Todos necesitamos sentirnos seguros. Eso es una realidad. Y queremos que nuestras pertenencias, nosotros mismos, nuestra salud y todo, esté totalmente asegurado. Jonathan nos habló la semana pasada de que Dios nos ama con locura. Dios te ama con locura. La locura es un estado súper intenso, emotivo, desbordante, caracterizado por una pasión extrema. Dios nos ama con esa pasión extrema. Dios te ama a ti, me ama a mí, nos ama con una verdadera pasión, nos ama con locura. Por eso Jesús, como hemos escuchado y hemos recordado, abandonó su lugar junto al Padre, se hizo hombre, se humilló, viviendo como uno de nosotros, muriendo en una cruz, y nos habló del amor de Dios, un amor inigualable, un amor solidario, un amor desinteresado, que no guardó nada para sí, sino que se entregó totalmente por ti y por mí. Hoy me gustaría hablaros de la locura de la cruz. Es una frase que Pablo usa en su carta escrita a los cristianos, a los creyentes de Corinto, la iglesia en Corinto, y voy a leer este pedacito de texto, Primera de Corintios, capítulo 1, versos 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura
de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero y para los gentiles una locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sí, Dios ha querido salvar al mundo a través de esta locura, una locura de amor. Nosotros pretendemos tenerlo todo controlado, todo medido, todo ajustado, ¿verdad? Pero Dios y su amor, ese amor tan apasionado, ha querido ir más allá y lo ha hecho a través de una cruz. Algo inimaginable, algo que escapa, podríamos decir que es una locura, como Pablo dice, la muerte en una cruz y la resurrección de Jesucristo. A través de la fe en su sacrificio podemos tener salvación y el perdón de nuestros pecados. Si os preguntara cuál es vuestro milagro favorito de la Biblia, aquellos que la conocéis un poco, conocéis el Nuevo Testamento y conocéis los milagros de Jesús, pues algunos quizás diríais, pues para mí la alimentación de los 5.000, o cuando caminó sobre el mar, o para otros quizás sería la transformación del agua en vino, un vino excelente, un vino bueno, o la sanidad de los 10 leprosos. Pero no hay duda que la mayor manifestación del poder del Señor Jesús fue la resurrección. Por eso hoy la celebramos, por eso hoy recordamos y celebramos con alegría que el Señor Jesús vive, que Él ha resucitado de entre los muertos. Obviamente nos hallamos ante el milagro más grande de la historia de Jesús. Como el resto de los milagros ha sido blanco de críticas también. El hombre a través de la historia ha intentado racionalizar y explicar que eso no fue un milagro sobrenatural, sino que tuvo una explicación lógica y una explicación humana. Ha propuesto teorías inverosímiles como que no llegó a morir realmente, sino que sufrió un desmayo del que se recuperó en aquella quietud silenciosa del sepulcro. Que los discípulos habían robado el cuerpo, que habían sufrido una alucinación a causa de la excitación emocional. Y a través de la historia han surgido muchas opiniones intentando quitar el valor y el poder sobrenatural de la resurrección de Jesús. Pero el Señor nos ha dejado varias pistas ahí, para repasar alguna, y tengamos en cuenta la importancia de varias cosas. Una, escuchar y leer el testimonio del registro bíblico, el testimonio que nos da el mismo registro de la palabra de Dios. Las leyes, sabemos por la Escritura, que no permitían que se descolgara a un crucificado que no había fallecido. La lanza del soldado romano en su costado aseguró la muerte final de Jesús. Dice el texto que Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Con todo, Pilato, que era el prefecto que gobernaba en Judea, antes de permitir bajar el cuerpo de Jesús, preguntó al centurión, asegurándose que Jesús estaba muerto. La historia, el texto bíblico, el relato bíblico nos habla no de algo de una forma extraña o oscura, sino de una forma muy clara, que la práctica en aquel momento no se podía descolgar a un crucificado si no estaba total y absolutamente muerto. En Mateo 27 leemos que al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales, los más que políticos, los religiosos, que tenían mucho poder político, los fariseos, delante de Pilatos, de este hombre, diciendo, Señor, nos acordamos de que Jesús, aún viviendo, dijo, después de 3 días yo resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Que no sea que vengan los discípulos por la noche y hurten el cuerpo. Y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será este último error peor que el primero. Así que el texto nos habla de este deseo y de este seguro que los gobernantes tuvieron para asegurarse
de que Jesús había muerto absolutamente. No fue un desvanecimiento, no lo robaron los discípulos, sus seguidores, sino que él murió totalmente en la cruz. El texto nos lo explica. Pero Pilato no solo les hizo caso a estos religiosos, sino que además asignó una guardia especial, una guardia romana, para custodiar el sepulcro y selló la tumba para que eso no ocurriera. Además del registro bíblico de lo que nos dice la Biblia, la historia, también podemos escuchar lo que sintieron y pensaron los discípulos de Jesús. Frente a toda aquella situación y ese hecho innegable que habían vivido todos en aquella ciudad, cuando el cuerpo de Jesús fue sepultado, los discípulos estaban, pues como moralmente destrozados, estaban por los suelos. Su fe sobre el carácter mesiánico, la promesa de que iba a venir un Mesías, su fe se había conmovido. Estaban tristes, estaban reunidos también porque tenían temor. Aquella persona en la que habían dejado todas sus esperanzas estaba por los suelos. Se preguntaban, ¿era verdaderamente Jesús el Mesías prometido o quizás debían esperar a otro? Preguntó Juan el Bautista. La incomprensión, la duda, se unía también al temor, porque igual que habían matado a su maestro, podían perseguirles a ellos. El grupo de los más fieles se reunía en una casa para llorar su dolor y su frustración. Hemos visto en ese vídeo un pequeño detalle de cómo los discípulos estaban allí reunidos, quizás frustrados, con temor, pensando en las palabras que Jesús les había dicho, pero con pocas esperanzas, ¿verdad? Este puñado de seguidores de Jesús había sido capaz de enfrentarse a la hostilidad de los líderes religiosos. ¿Cómo lo podía haber hecho si Jesús estaba totalmente muerto? ¿Arriesgarían sus vidas por defender una mentira? ¿Quién puede creerlo? Miles de cristianos, sobre todo en los primeros siglos, en el primer siglo especialmente, murieron en el circo romano, fueron torturados, fueron crucificados, mutilados por creer en la resurrección de Jesús. No lo dudaron. Estuvieron dispuestos porque creían, pero porque sabían que Jesús había resucitado. No tuvieron dudas. Sabían que Jesús resucitó. Por eso estuvieron dispuestos a ir al circo romano, a sufrir, incluso a morir, porque sabían que Jesús, su Salvador, su Maestro, había resucitado. Pero no solo el testimonio y lo que vemos en la historia al principio de la Iglesia, en el primer siglo de la Iglesia, sino que además los historiadores de ese primer siglo y de los siguientes escribieron acerca de la resurrección. Vale la pena mencionar que historiadores como Ignacio de Antioquía, en los primeros siglos del año 50 al 100 o 115 después de Cristo, Justino Mártir, Tertuliano, Flavio Josefo, un historiador que escribió antes de finalizar el primer siglo, en su libro Antigüedades, mencionando y registrando la muerte y la resurrección. No solo la muerte, sino la resurrección de Jesucristo como un hecho histórico. Y lo escribieron como historiadores, no lo escribieron como discípulos de Jesús, sino como historiadores, como observadores de lo que estaba ocurriendo en aquel momento en la historia. Jesús nos garantiza que nuestra fe no está basada en sentimientos, no está basada en un sistema de tradiciones o en una organización religiosa, sino que nuestra fe, aquello que creemos, sobre lo que descansa nuestra fe, es el hecho histórico de la resurrección. Y hay como tres partes en este mensaje, o tres puntos que quiero resaltar. Su resurrección, la resurrección de Jesús, es la garantía de nuestra justificación. Para algunos quizás esta palabra sea un poco confusa o rara. ¿Qué significa justificación? Pues declarar a alguien justo. Cuando alguien te declara justo, que ya no eres culpable de aquel delito, de aquel acto que has hecho,
Eso es la justificación. Y la resurrección, dice el texto que leemos en Romanos 4, 24 y 25. Creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Gracias a su muerte y a su resurrección, Él puede justificar nuestros pecados. Solo necesitamos descansar, creer que Él ha muerto por mi pecado, que Él pagó allí en la cruz la culpabilidad de mi pecado. Si creo esto, el Señor te justifica. Si descanso en Él, si creo absolutamente que Dios me ama de tal forma que entregó a Jesús, a su Hijo, para que muriera por ti y por mí. Si descanso en esa verdad, corroborada por la historia, corroborada por los discípulos, por los historiadores, si descanso en ello, Él me justifica. Él cubre y paga el pecado y la culpabilidad, el castigo que tú y yo debíamos de pagar. Para muchos de nuestros contemporáneos, para nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, este concepto de pecado suena algo un poco anticuado, ¿verdad? Quizás exceptuando los delitos y las fallas más graves para la ley, llegar a matar o robar, engañar, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, y mirando las últimas semanas o los últimos meses o los últimos años, si queréis, podemos ver que la maldad de la humanidad, la maldad del hombre, de la mujer, llega a momentos, puntuales que no podemos llegar a entender, a comprender cómo el hombre es capaz de usar la violencia contra otros, de usar la violencia contra sus propios hijos, sus propios bebés, contra su propia esposa, esposo. No llegamos a entender cómo puede ser posible. La Biblia nos da una explicación: por el pecado que hay en ti, por el pecado que hay en mí, por ese distanciamiento de Dios, por ese dar la espalda a Dios, no querer saber nada de Él. Por eso es que Dios muere en la cruz, pero no se queda ahí, sino que resucita para validar esa muerte, para darnos y poder justificarnos. Alguien ha pagado el precio, Jesús. No yo, sino Él ha pagado el precio de tu pecado, de tu violencia, de tu maldad, de tus pensamientos. Ese es Jesús, a quien admiramos, a quien damos la gloria hoy. Esta salvación es avalada por la resurrección de Jesucristo. En palabras del apóstol Pablo, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por cada uno de nosotros. Sobre esta base, la base de la muerte y resurrección de Jesús, Dios declara justos a los que creen en Él, a los que son llamados por Él y depositan su confianza en Él. Somos declarados justos por la fe. Tenemos paz para con Dios, según dice la carta a los Romanos, capítulo 5 y verso 2. Eso quizás tiene que ver con nuestro pasado, con lo que hemos hecho. Pero también la resurrección es una garantía de nuestra esperanza el día de hoy. De no haber mediado la resurrección de Jesús, la Iglesia cristiana jamás habría existido. Si la resurrección no hubiera sucedido, la religión cristiana no hubiera existido. Pero las apariciones de Cristo resucitado cambiaron radicalmente la situación. Con la resurrección, al presentarse delante de sus discípulos, de muchas personas en ese tiempo, resucitó también la fe de ellos, resucitó la fe de los discípulos. Ahora veían sin ningún género de dudas que no se habían equivocado en su esperanza, que era verdad lo que el Señor les había dicho acerca de su muerte y de su resurrección. Estaban alegres, estaban con gozo, con un gozo incontenible, y se decían unos a otros, un texto que aparece: verdaderamente el Señor ha resucitado. A partir de ese momento serían testigos del gran milagro y lo anunciaron a los cuatro vientos y expandieron ese mensaje de salvación
por toda la tierra, proclamando el Evangelio. Este hecho fue el fundamento sobre el cual descansa y se consolida la fe cristiana. Fue lo más destacado, la resurrección, en la primera predicación de Pedro, en Pentecostés. Siguió siendo a partir de aquel momento, y todos los apóstoles, cuando predicaban el Evangelio, lo vemos en el libro de los Hechos, predicaban acerca de la resurrección. Para Pablo la fe solo tenía sentido cuando se apoyaba en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. En su primera carta a los Corintios, que hemos leído, resume el Evangelio de este modo: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ese mensaje que predicó Pablo y los apóstoles en el primer siglo es el mismo mensaje que tenemos para proclamar. No tenemos otro. El mensaje de Jesús muriendo y resucitando para darnos esperanza de vida. Tal importancia tiene la resurrección, que de no haber tenido lugar, la fe cristiana sería un fiasco, un verdadero fracaso. Y Pablo lo reconoce, y Pablo está tan seguro de esa resurrección que lo recuerda en 1 Corintios capítulo 5 y verso 14, diciendo: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero si Cristo no resucitó, vana, vacía, es entonces nuestra predicación. Vacía es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Él no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de pena de todos los hombres. Mas ahora Cristo vuelve a enfatizar: si Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que dormiremos es hecho. Tal importancia tiene la resurrección de Jesús en nuestra vida y en nuestra fe. Tanto es así que los primeros tiempos del cristianismo, según decía el escritor C.S. Lewis, predicar el cristianismo significaba principalmente predicar la resurrección. Imaginaros si el mensaje de la cruz, un mensaje de alguien que era condenado, de alguien que se entregó por amor, era para los griegos y los judíos una locura. Imaginaos la resurrección. Debía de parecerles como el peor de los absurdos. Pese a todo, el gran evento había tenido lugar y vino a ser la roca sobre la cual nuestra fe es fundamentada. Dice Mateo 22 que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Leía una pequeña historia de alguien que tenía un gran temor a la muerte. Era un director de orquesta italiano, Arturo Toscanini. No sé si alguien le ha escuchado alguna vez. Él dirigía una gran orquesta, considerado por muchos de sus contemporáneos, críticos, colegas y del público en general como el más grande director de orquesta de su época en el siglo XX. Era célebre por su brillante intensidad en dirigir, su incansable perfeccionismo en corregir a los músicos y su prodigioso oído. Se convirtió así, como por su fama y por su conocimiento, en el director principal de la Scala de Milán. Aunque era un gran hombre, tenía un terrible temor a la muerte. Cada vez que veía una corona de flores, le recordaba la muerte. Pero sus admiradores nunca supieron de ese temor. Uno de ellos, uno de sus admiradores, depositó en su camerino un gran ramo de flores después de un concierto.
Al verlo, Toscanini quedó paralizado por un momento y luego salió corriendo, disparado por la Séptima Avenida en Nueva York, hasta llegar al hotel, donde se encerró para el resto del día. El temor a la muerte es uno de los más grandes temores del ser humano, pero Jesucristo conquistó uno de esos peores temores en la resurrección. Se levantó de la tumba para darnos la victoria sobre la muerte y librarnos del temor. Su resurrección es la garantía de nuestra resurrección. Que Él ha resucitado es la garantía, es lo que nos asegura que un día tú también vas a resucitar con Él. La resurrección de Cristo garantiza mi resurrección futura en esa vida eterna. La enseñanza más poderosa sobre este tema la hallamos en este capítulo 15, donde Pablo, de una forma sincera y abierta, dice: queridos, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no sirve de nada. No sirve de nada seguir a alguien que murió y se quedó en la tumba, como otros líderes religiosos. Pero él asegura con estas palabras. Pero ahora esta es la noticia, que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Es por eso que podemos tener descanso y gozo. Es por eso que podemos saber que las promesas de que Él nos va a resucitar algún día, podemos descansar en ella. Dice que somos primicias de los que durmieron. El primer fruto, Él fue esa primicia, esa primera resurrección, anunciando que un día tú y yo vamos a resucitar con Él. Así parece haberlo entendido Pablo cuando escribía estas palabras. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros, vosotros también, seréis manifestados con Él en gloria. Un eco de lo dicho por el Señor Jesucristo mismo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. Él ha ganado, Él ha obtenido la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, para que tú y yo podamos vivir, podamos tener una vida eterna. El resplandor de la gloria de esta resurrección alumbra nuestra vida presente y también nos proyecta para el más allá, en el futuro, lleno de esperanza, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús también nos va a resucitar a cada uno de nosotros. Por ello, los cristianos en todo el mundo recordamos este hecho con un espíritu de reflexión, de confesión y de gratitud, pero sobre todo con la misma alegría de María Magdalena y de la otra María, de aquellas mujeres y de los discípulos, al escuchar la voz del ángel decir: no está aquí, ha resucitado. Hemos visto una recreación de lo que ocurrió en aquel momento con aquellas mujeres compartiendo la gran noticia del Evangelio. Me gustaría dejaros con un breve vídeo que intenta explicarnos qué ocurriría si hoy Jesús escucháramos la noticia, recibiéramos la gran noticia de que Él ha resucitado. Vamos a ver este vídeo.
la alegría que produce saber que Jesús ha resucitado. Voy a pedir que acabemos con una oración, nos pongamos de pie para darle la gloria y las gracias a nuestro Señor. Padre, en esta mañana queremos abrir nuestro corazón agradecido por la muerte y la resurrección de Jesús. Gracias porque ahí está esa locura tuya, una locura de amor, amarnos a través de algo que fue terrible, el sacrificio del Señor Jesús, su muerte, la tortura de Jesús, su entrega por nosotros, pero también la victoria alcanzada por el poder, por tu poder divino, resucitando de entre los muertos, para darnos a nosotros la vida, para justificar nuestras vidas, para darnos esperanza y para asegurarnos que un día te veremos, estaremos delante de ti también. Todo esto nos hace sentir contentos y agradecidos. Queremos manifestarte y decirte que te amamos, Padre. Si hay alguna persona que quizás no tiene esta relación, que no ha sabido dejar y descansar en ti, que hoy mismo, sin esperar más, pueda descansar en ti, reconocer su pecado, pedir y aceptar la muerte de Jesús por su pecado y recibir la vida eterna. Gracias porque todo esto no nos lo das porque merezcamos nada, por ser religiosos, por ser de esto o de lo otro, por ser ser más o menos inteligentes, más o menos sensibles, sino nos lo das por tu pura gracia. Solo tu gracia puede transformar nuestras vidas. Y queremos en esta mañana darte la gloria y las gracias. Jesús vive. Te lo ofrecemos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.